Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Raine y el día de hoy les voy a hablar sobre varios temas los cuales corresponden al trabajo final de la materia Arquitectura de Seguridad. Primeramente vamos a hablar de lo que son los riesgos de la navegación a Internet. Navegar por Internet ofrece una amplia gama de beneficios, pero también conlleva ciertos riesgos que es importante tener en cuenta. Voy a presentar algunos de ellos, mejor dicho, voy a hablar sobre algunos de ellos. Primeramente tenemos lo que son los malware o virus. Básicamente, al tú descargar archivos o hacer clics en enlaces sospechosos, puede resultar en la instalación de malware o virus de tu dispositivo, lo que puede comprometer tu seguridad y tu privacidad. También lo que es el phishing. Los ataques de phishing consisten en engañar a los usuarios para que revelen información personal como contraseñas o información financiera mediante correos electrónicos falsos o sitios web fraudulentos. Tenemos lo que es el robo de identidad. Los ciberdelincuentes pueden obtener acceso a tu información personal y financiera como números de seguro social, números de tarjeta de crédito, etcétera, y utilizarla para cometer fraude en línea. El fraude en línea, los estafadores pueden engañarte para que realices compras en sitios web falsos o envíes dinero a través de métodos de pago no seguros, dejándote vulnerable a la pérdida de fondos. La violación de privacidad. Las empresas y los sitios web pueden recopilar y compartir tus datos personales sin tu consentimiento, lo que puede afectar tu privacidad y seguridad en línea. El contenido inapropiado. Navegar por Internet puede exponerte a contenido inapropiado para tu edad o sensibilidad como material violento, extremista o extravagante. Está también lo que es el ciberacoso. Las plataformas en línea pueden ser utilizadas para acosar, intimidar o amenazar a otras personas, lo que puede ser grave y puede tener graves consecuencias emocionales y psicológicas. La adicción al Internet también es otro caso. Pasar demasiado tiempo en línea puede conducir a la adicción al Internet, lo que puede afectar negativamente a tu salud mental, relaciones personales y productividad. Bueno, para mitigar esos riesgos es importante utilizar software de seguridad actualizado como antivirus y firewalls, mantener tus dispositivos y programas actualizados, ser consciente de los correos electrónicos y sitios web que sean sospechosos y proteger la información personal y financiera. Además, es útil educarse a sí mismo y a tus seres queridos sobre las mejores prácticas de seguridad en línea. El segundo tema que vamos a hablar son los principales métodos para proteger la navegación en Internet. Uno de los principales métodos son utilizar software de seguridad. Eh, bueno, en esta parte es importante nosotros instalar y actualizar regularmente un software antivirus o anti-malware en todos tus dispositivos. Esos programas pueden detectar y eliminar amenazas de seguridad como virus, malware o spyware. Bueno, también mantener tus sistemas actualizados, tu sistema operativo bien actualizado, navegadores web y aplicaciones que estén siempre en constantes parches, con las últimas versiones de seguridad y todo eso. Bueno, otra estrategia también que se puede utilizar son lo de las contraseñas seguras. Al tú crear contraseñas únicas y complejas para tus cuentas en línea y cambiarlas regularmente, en verdad es una estrategia muy fiable al momento de tú querer proteger tu información. Considerar también el uso de administrador de contraseñas para gestionar de forma segura tus credenciales. Habilitar la autenticación de dos pasos. Donde sea posible, activa la autentificación de dos pasos, ya sea un correo electrónico o lo que sea, de tus cuentas en línea. Esto proporciona una capacidad adicional de seguridad al requerir un segundo método de verificación, como un código enviado a tu teléfono móvil, además de tu contraseña. Bueno, también tenemos lo que es navegar de forma segura, utilizar conexiones seguras de HTTPS, protocolo HTTPS, siempre que sea posible, especialmente para proporcionar información sensible como contraseñas o datos financieros. También es bueno evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas no seguras y considerar el uso de una red privada virtual, las cuales son las VPN, para cifrar tu conexión y proteger tu privacidad. Tenemos también que ser conscientes del phishing.
Bueno, tenemos que tener cuidado con los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas sospechosas que soliciten información personal o financiera. Verificar la autenticidad de los remitentes, perdón, antes de proporcionar cualquier dato sensible. Por ejemplo, no sé, que a una persona mayor le llega un correo electrónico de Netflix y que por alguna razón quiera obtener sus datos personales como correo electrónico, número de tarjeta de crédito, etcétera, de una persona que tiene un correo electrónico sospechoso. Mayormente las personas mayores suelen caer en ese tipo de trampas. También es una buena idea nosotros educarnos a nosotros mismos y a los demás, mantenerse informados sobre las últimas amenazas de seguridad en línea y compartir ese conocimiento con familiares, amigos y colegas para ayudarles a protegerse también. Al implementar esas prácticas de seguridad, se puede reducir significativamente los riesgos asociados con la navegación por Internet y disfrutar de una experiencia en línea más segura. El siguiente tema que voy a dialogar con ustedes es el funcionamiento de la navegación a Internet con proxy y sin proxy. Cuando alguien navega por Internet sin un proxy, tu dispositivo se conecta directamente a los servidores web que estás visitando. Entonces, cuando hacemos una navegación con proxy, tu dispositivo no se conecta directamente a los servidores web. En su lugar, se comunica a través de un servidor proxy. Hace la solicitud de proxy, el reenvío de servicio web, respuesta del servidor web al proxy, reenvío al dispositivo y visualización de la página. Beneficios que puede tener lo que es la navegación con proxy. La velocidad. A veces el uso de un proxy puede mejorar la velocidad de navegación, almacenar el caché de datos comunes y optimizar la conexión. La privacidad y la seguridad. Un proxy puede ocultar tu dirección IP y cifrar tus comunicaciones proporcionando un cierto nivel de anonimato y seguridad en línea. Cifrado de contenido. Algunos proxies pueden filtrar contenidos no deseados o restringir el acceso a ciertos sitios web, lo que permite ser útil en entornos empresariales o educativos. Posible impacto de la fiabilidad. Dependiendo de la calidad y la configuración del proxy, puede haber un impacto de fiabilidad y la estabilidad de la conexión a Internet. En resumen, la navegación con o sin proxy tiene sus propias ventajas y consideraciones, y la elección entre ellas depende de tus necesidades específicas de seguridad, privacidad y rendimiento. El siguiente tema que voy a dialogar es análisis por firma de virus con proxy. El análisis por firmas de virus con un proxy implica utilizar un servidor proxy para interceptar y escanear el tráfico web en busca de patrones conocidos de malware, también conocidas como firmas de virus. Bueno, voy a explicar un poco. Em, el proceso funciona de la siguiente manera. Tenemos lo que es la intersección del tráfico. El servidor proxy se sitúa entre tu dispositivo y los servidores web a lo que intentas acceder. Eso le permite interceptar todas las solicitudes y respuestas de tráfico web que pasan a través de él. Tenemos lo que es el escaneo de tráfico. El servidor proxy analiza el contenido de las solicitudes y respuestas del tráfico web en busca de las firmas de virus conocidas. Estas firmas son patrones específicos de datos que son característicos de ciertos tipos de malware. Tenemos lo que es la comparación con la base de datos de firmas. El servidor proxy compara los datos escaneados con una base de datos de firmas de virus conocidas. Esta base de datos se actualiza regularmente para incluir nuevas firmas a medida que se descubren nuevos virus y nuevos malware. La detección de amenazas. Si se encuentra una coincidencia entre los datos escaneados y una firma de virus en la base de datos, el servidor proxy identifica la amenaza como malware y puede tomar medidas para bloquear o alertar sobre la conexión. Ventajas que tenemos del análisis por firma de virus con proxy. La detección temprana puede detectar el malware antes de que llegue a los dispositivos finales de los usuarios, lo que ayuda a prevenir infecciones y proteger la red. Tenemos lo que es la centralización. El análisis por firma de virus se puede realizar de forma centralizada en el servidor proxy, lo que facilita la gestión y el mantenimiento de la seguridad de la red. La eficiencia al analizar el tráfico de un punto central
El análisis por firmas de virus con proxy puede ser más eficiente en términos de recursos en comparación con realizar análisis en cada dispositivo individualmente. Las actualizaciones automáticas, las bases de datos de firmas de virus en el servidor proxy se puede actualizar automáticamente, lo que garantiza una protección continua contra las últimas amenazas de malware. En resumen, el análisis por firma de virus con proxy es una estrategia eficaz para proteger la red contra malwares y otras amenazas en línea al interceptar y escanear el tráfico de web en busca de patrones conocidos de virus y malware. El siguiente tema que vamos a hablar es el motor heurístico de proxy. Un motor heurístico de proxy es como un guardián inteligente en el centro de una red. Observa todo el tráfico que pasa por él y en lugar de buscar solo virus ya conocidos, utiliza su astucia, por decirlo así, para detectar comportamientos sospechosos que podrían indicar una amenaza, así como puede detener posibles problemas antes de que lleguen a los dispositivos individuales de la red, brindando una capa extra de seguridad. El motor heurístico se refiere básicamente a la capacidad de un programa o sistema para encontrar soluciones aproximadas o satisfactorias cuando las soluciones óptimas son difíciles de encontrar o computacionalmente costosas. En el contexto de la seguridad informática, un motor heurístico utiliza algoritmos y técnicas de análisis para detectar patrones y comportamientos sospechosos que podrían indicar la presencia del malware, incluso si no se corresponde exactamente con firmas conocidas de virus. Entonces, un motor heurístico de proxy combina estos dos conceptos para analizar de manera proactiva el tráfico de red en busca de posibles amenazas utilizando técnicas heurísticas en lugar de depender exclusivamente de firmas conocidas de virus. Entre las ventajas que tenemos la detección de amenazas desconocidas, protección proactiva y reducción a falsos positivos. El tema que vamos a tratar son los sandbox de ficheros para proxy. Ya hablamos bastante de eso en el curso. Un sandbox de archivo para proxy es una herramienta de seguridad que utiliza entornos virtualizados para ejecutar y analizar archivos sospechosos que pasan a través del servidor proxy. Y funciona de la siguiente manera. Un sandbox es básicamente como una caja negra virtual donde se pueden ejecutar los programas o archivos de forma segura y aisladas del sistema principal. Esto permite observar su comportamiento sin poner en riesgo el dispositivo como tal. Entonces, un sandbox de archivos para proxy combina esas dos funciones. Cuando un archivo pasa a través del proxy, en lugar de abrirlo directamente a tu dispositivo, se envía primero a un entorno de sandbox, a una caja de arena o una parte externa del dispositivo, donde se ejecuta y se observa su comportamiento. Esto permite detectar cualquier actividad maliciosa o sospechosa con intentos de modificar archivos del sistema o de comunicarse con servidores remotos sin arriesgar la seguridad del dispositivo principal. Por ejemplo, no sé, en algún servidor en alguna empresa que llegue algún correo sospechoso y por alguna manera de alguna manera la empresa piensa que es importante y que a la vez es sospechoso. Lo que el arquitecto de seguridad hace es abrir ese tipo de documentación dentro de una caja de arena para prevenir algún daño el cual se puede presentar. El siguiente tema que vamos a hablar es el Threat Intelligence para proxies. La inteligencia de amenazas para proxies, en español, es un enfoque de seguridad que utiliza información y datos específicos sobre amenazas en línea para mejorar la protección de una red cuando se utiliza un servidor proxy. Funciona de la siguiente manera. La inteligencia de amenazas se refiere básicamente a información detallada sobre amenazas cibernéticas como malware, phishing y otras actividades maliciosas en línea. Esta información puede incluir indicadores de compromiso, tácticas de ataque, firmas de malware y comportamientos maliciosos. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia de amenazas para proxies, nos referimos básicamente a la integración de información detallada sobre amenazas en línea en el funcionamiento del proxy. Bueno, en resumen, la inteligencia de amenazas para proxy es una estrategia de seguridad que utiliza información detallada sobre amenazas en línea para mejorar la protección de una red al filtrar y bloquear activamente las amenazas antes de que lleguen a los dispositivos finales. Vamos a hablar es el filtrado de contenido por categorías.
El filtrado de contenido por categorías es una técnica de seguridad que utiliza un servidor proxy para controlar y limitar el acceso a sitios web según su clasificación en diferentes categorías. De una forma más sencilla, las categorías pueden ser el filtrado de contenido, que consiste en examinar el contenido de los sitios web y decidir si es permitir o bloquear el acceso a ellos en función a ciertos criterios, como el tipo de contenido o la reputación del sitio. La categorización de sitios web. Los sitios web se clasifican en diferentes categorías en función de su contenido y propósito. Esta clasificación puede ser realizada por el proveedor de servicios de filtrado de contenido utilizando algoritmos automatizados y análisis humanos. Definición de políticas. Los administradores de red pueden establecer políticas de acceso que determinen la categoría de sitios web. Están permitidos o bloqueados para los usuarios de la red. Por ejemplo, pueden permitir el acceso a sitios educativos y de noticias, pero bloquear el acceso a sitios de juegos y redes sociales durante las horas de trabajo. La aplicación de políticas es muy importante. El servidor proxy aplica esas políticas de filtrado de contenido examinando las solicitudes de los servicios, perdón, de los usuarios y comparándolas con las clasificación de categorías de los sitios web. Si una solicitud coincide con una categoría bloqueada, el servidor proxy puede bloquear el acceso al sitio y mostrar un mensaje de bloqueo al usuario. En resumen, básicamente, el filtrado de contenido por categorías es una técnica de seguridad que utiliza un servidor proxy para controlar y limitar el acceso a sitios web según su clasificación en diferentes categorías. El siguiente tema que vamos a hablar es el filtrado de ficheros por tipo y extensión. El filtrado de archivo por tipo y extensión es una medida de seguridad que utiliza un servidor proxy para controlar de tipos de archivos, qué tipos de archivos pueden ser descargados o subidos a través de la red. De una manera más simple, funciona de la siguiente manera. El filtrado de archivos se refiere a la capacidad de examinar los archivos que se transfieren a través de la red y tomar decisiones sobre si permitir o bloquear un acceso en función a ciertos criterios. La identificación del tipo de archivo. El servidor proxy examina los archivos de transferencia. Identificación del tipo de archivo. El servidor proxy examina los archivos que se transfieren a través de la red y lo clasifica según su tipo, como documentos, imágenes, videos, ejecutables, .exe, etc. La evaluación de extensión del archivo. Además del tipo de archivo, el servidor proxy también puede analizar la extensión del archivo, que es la parte del nombre del archivo que indica su formato como, no sé, un PDF, un archivo de Word, un archivo de Excel, PowerPoint, em, para archivos ejecutables. Entonces tenemos también lo que es la definición de políticas de filtrado. Los administradores de red pueden establecer políticas de filtrado que se determinen de tipos de archivos y extensiones. Están permitidos o bloqueados en la red. Por ejemplo, pueden permitir la transferencia de documentos y hojas de cálculo, pero pueden bloquear la transferencia de archivos ejecutables y archivos comprimidos. Las aplicaciones de políticas. El servidor proxy aplica estas políticas de filtrado de archivo examinando las transferencias de archivo y comparándolas con las reglas definidas. Si un archivo coincide con un tipo o extensión bloqueados, el servidor proxy puede bloquear la transferencia y notificar al usuario o administrador de red. En resumen, un filtrado de archivos por tipo y extensión es una medida de seguridad que utiliza un servidor proxy para controlar qué tipos de archivos pueden ser transferidos a través de la red. El tema que vamos a hablar es el bloqueo de dominios maliciosos y de nueva generación. Bueno, en resumen, el bloqueo de dominios maliciosos y de nueva generación es una técnica de seguridad que utiliza un servidor proxy para prevenir el acceso a sitios web conocidos por ser maliciosos o relacionados con actividades fraudulentas, así como a dominios que han sido recientemente registrados y podrían representar una amenaza. Eh, bueno, entonces cuando hablamos de bloqueo de dominio malicioso y de nueva generación, nos referimos a la capacidad de el servidor proxy para identificar y bloquear el acceso a sitios web antes de que los usuarios de la red puedan acceder a ellos. Eh, de una manera más sencilla, funciona con bloqueo de dominio malicioso, bloqueo de dominio de nueva generación, identificación de dominios maliciosos, detención de dominios de nueva generación,
definición de políticas de bloqueo, aplicación de políticas, etc. Este tema que vamos a hablar es el DLP, Data Loss Prevention para proxies. La prevención de pérdida de datos para proxies es una estrategia de seguridad que utiliza un servidor proxy para controlar y prevenir la transferencia no autorizada de información confidencial fuera de la red corporativa. De una manera más simple, tenemos la prevención de pérdida de datos, que se refiere a la protección de información confidencial de una organización, como datos del cliente, secretos comerciales o información financiera, para evitar que salga de la red corporativa de manera no autorizada. Entonces, cuando hablamos de un DLP para proxy, nos referimos a la capacidad del servidor proxy para detectar y prevenir la transferencia de datos confidenciales fuera de la red corporativa. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, funciona con identificación de datos confidenciales, monitoreo del tráfico saliente, aplicación de políticas de prevención y registros. Y vamos a hablar del control de acceso a servicios cloud. El control de acceso a servicios de la nube se refiere a la gestión de quien tiene permiso para acceder a los recursos y datos almacenados en plataformas de servicio en la nube, por ejemplo Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox. Y una explicación más simplificada, tenemos lo que es los servicios en la nube, que son plataformas que permiten almacenar y compartir y acceder a datos y aplicaciones a través de Internet. El control de acceso son las medidas que regulan quién puede acceder a qué recurso en la nube y bajo qué condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de control de acceso a servicios de la nube, nos referimos a cómo se gestionan las cuentas de usuario, los permisos y las políticas para asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder a los datos y recursos en la nube. La protección contra el phishing. La protección contra el phishing es un conjunto de medidas y herramientas diseñadas para detectar, prevenir y mitigar los ataques de phishing, que son intentos fraudulentos de engañar a las personas para que se revele información confidencial, credenciales personales, como contraseña, información financiera, entre otros. Bueno, básicamente hemos hablado del phishing muchas veces, que es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios, haciéndoles creer que están interactuando con una entidad legítima, como un banco, una empresa o un servicio en línea, con el fin de robar información sensible o inducirlos a realizar acciones perjudiciales. Esas tácticas son hechas por las personas de ingeniería social, que así es como se les llama. Entonces, cuando hablamos de protección contra phishing, nos referimos a las estrategias como filtrado de correo electrónico, educación y concienciación, tecnología anti-phishing, autenticación multifactor y actualizaciones y parches de seguridad. En resumen, la protección contra el phishing es fundamental para proteger a los usuarios y a las organizaciones contra los ataques de phishing, que pueden tener consecuencias graves como robo de información confidencial o el compromiso de cuentas y sistemas. El siguiente tema que vamos a hablar es la protección de ataques al navegador. La protección contra ataques al navegador es un conjunto de medidas y herramientas diseñadas para prevenir y mitigar los ataques dirigidos a los navegadores web, que pueden comprometer la seguridad y privacidad de los usuarios. Entonces, cuando hablamos de protección contra ataques al navegador, nos referimos a estrategias como las actualizaciones automáticas, mantener el navegador actualizado con las últimas versiones y parches de seguridad para corregir vulnerabilidades conocidas y prevenir ataques, las extensiones de seguridad, utilizar extensiones o complementos de seguridad que proporcionen funcionalidades adicionales de protección como bloqueadores de scripts maliciosos o herramientas de detección de phishing. La navegación segura, que básicamente se refiere a educar a los usuarios sobre prácticas seguras de navegación, como evitar hacer clics en enlaces sospechosos, en links sospechosos, como no descargar software de fuente no confiable y mantener un buen sentido de la precaución al interactuar con contenido en línea. La protección contra el malware, la configuración de seguridad y auditorías de seguridad, que básicamente se refiere a realizar auditorías periódicas de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades en el navegador y tomar medidas correctivas de mitigar los riesgos. El geoblocking o bloqueo geográfico es una técnica utilizada para restringir el acceso al contenido en línea basado en la ubicación geográfica del usuario.
Básicamente es una medida que limita el acceso a ciertos servicios o contenido en línea dependiendo de la ubicación física del usuario. Entonces, cuando nosotros hablamos del geoblocking, nos referimos a cómo se utiliza esta técnica para restringir el acceso a sitios web, servicios de streaming, contenido multimedia o incluso tiendas en línea, dependiendo de la ubicación del usuario. Por ejemplo, un servicio de streaming puede bloquear el acceso a ciertos programas de televisión o películas en ciertos países debido a restricciones de licencia. Del mismo modo, una tienda en línea no puede ofrecer envío a ciertos países debido a restricciones logísticas o legales. Entonces, en resumen, un geoblocking es una técnica utilizada para limitar el acceso a contenido en línea basado en la ubicación geográfica del usuario, a menos que utilices una VPN. El tema que vamos a hablar es la detección de vulnerabilidades en el navegador. Es un proceso utilizado para identificar posibles debilidades de seguridad en los navegadores web que podrían ser explotadas por ciberdelincuentes al realizar sus ataques. De una manera más sencilla, cuando hablamos de detección de vulnerabilidades en el navegador, nos referimos a la búsqueda activa de posibles fallos de seguridad en los navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, entre otros. Este proceso puede llevarse a cabo de varias maneras. Eh, el escaneo automático, utilizando herramientas especializadas de escaneo de seguridad que analizan el código del navegador en busca de posibles vulnerabilidades conocidas. Pruebas de penetración, realizando pruebas manuales de seguridad para identificar posibles fallos del diseño o implementación que podrían ser aprovechados por los hackers. Análisis de código, revisando el código fuente del navegador en busca de errores de programación o prácticas inseguras que podrían ser explotadas. Una vez que se identifican las vulnerabilidades, los desarrolladores de los navegadores puedan trabajar en parches de seguridad para corregirlas y proteger a los usuarios contra posibles ataques. Además, los usuarios pueden recibir actualizaciones periódicas del navegador que incluyan esos parches de seguridad para mantenerse protegidos. El siguiente tema que vamos a hablar es el bloqueo de sites P2P. Se refiere básicamente a la acción de restringir accesos a plataformas y redes peer-to-peer que utilizan el intercambio de archivos entre usuarios conectados directamente entre sí. Entonces, cuando hablamos de bloqueo de sitios P2P nos referimos a la acción de prohibir acceso a plataformas de esta categoría, específicas para evitar el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor, contenido ilegal o potencialmente peligroso. Y funciona de varias maneras. Tenemos lo que es el bloqueo de dirección IP, que se bloquean las direcciones IP asociadas con los servidores de red P2P para evitar que los usuarios se conecten entre ellos. El bloqueo de dominio también. Se bloquean los usuarios de dominio de los sitios web P2P para evitar que los usuarios accedan a ellos a través de sus navegadores. El filtrado de contenido. Se utiliza software de filtrado de contenido para identificar y bloquear el tráfico relacionado con redes P2P. Entonces, el bloqueo de estos sitios a menudo es implementado por proveedores de servicios de Internet, ISP, gobiernos u otras autoridades reguladoras para cumplir con regulaciones legales, proteger los derechos de autor o prevenir la distribución de contenido ilegal. Las advertencias del usuario básicamente son mensajes que informan sobre situaciones importantes, riesgos potenciales o acciones específicas que deben tener en cuenta mientras se utiliza un servicio, plataforma o sistema en línea. En resumen, son recordatorios o consejos que le brindan que se les brinda para promover su seguridad y experiencia positiva en línea. Por ejemplo, podrían incluir advertencias sobre enlaces sospechosos, políticas de privacidad, actualizaciones de seguridad o términos y condiciones de uso. Estas advertencias pueden presentarse de varias formas como mensajes emergentes, notificaciones en la aplicación, correos electrónicos informativos o banners en el sitio web. Su objetivo es ayudar a los usuarios para tomar decisiones informadas y a proteger su privacidad y seguridad en línea. Entonces, el próximo tema que vamos a hablar es la autenticación de usuarios en proxy. La autenticación de usuarios en proxy básicamente es un proceso que requiere que los usuarios se identifiquen antes de poder acceder a Internet a través de un servidor proxy. Esto se hace generalmente para controlar y restringir el acceso a recursos en línea. En resumen, es un control de entrada a Internet desde la red local.
Los métodos comunes de autenticación incluyen el uso de nombres de usuarios y contraseñas identificados digitalmente o incluso la autenticación basada en direcciones IP. Eso ayuda a garantizar que solo aquellos que tienen credenciales válidas y autorizadas puedan navegar por la web a través del proxy, lo que mejora la seguridad y permite un mejor control sobre el tráfico de Internet. El siguiente tema es evitar el robo de credenciales. Eh, Básicamente esta parte es fundamental para proteger la seguridad en línea y la privacidad de los usuarios. Entre las medidas que podemos tomar son utilizar contraseñas seguras y robustas, que sean únicas y totalmente diferentes a cualquier cosa que tú puedas utilizar, ya sea el nombre de algún perro que tú escuchaste por ahí o algo así. eh, que incluyen combinación de letras y números y caracteres especiales, y evitar contraseñas predecibles como números del 1 al 6, la contraseña como contraseña, el nombre de algún familiar que tú quieres mucho, algo así. La autenticación multifactor. Básicamente se refiere a habilitar la autenticación multifactor siempre que sea posible. Esto requiere una segunda forma de verificación, además de la contraseña, como un código enviado por mensaje de texto o generado por una aplicación de autenticación. Educar a los usuarios. Capacita a los usuarios para que reconozcan las señales de posibles intentos de robos de credenciales como correos electrónicos de phishing o sitios web falsos para que estén al tanto de mejores prácticas de seguridad en línea. Entonces, utilizar una conexión segura, asegúrate de que las conexiones a sitios web sensibles utilicen el protocolo HTTPS para proteger la comunicación entre el navegador y el servidor. Actualizar el software y sistema, mantener el sistema operativo de navegadores y aplicaciones actualizados con las últimas versiones y patches de seguridad para evitar lo que son las vulnerabilidades conocidas que podrían ser explotadas por los atacantes. Usar servicios de gestión de contraseñas, considerar el uso de servicios de gestión de contraseñas para almacenar y administrar de forma segura tus contraseñas. Estos servicios cifran tus credenciales y te ayudan a generar contraseñas seguras. Por último, tenemos lo que es monitorizar y revisar la actividad de la cuenta. Revisar regularmente la historia de acceso y la actividad de tu cuenta para detectar cualquier actividad sospechosa. Si notas algo inusual, cambia tu contraseña de inmediato y notifica al proveedor del servicio. Acción SSL. Es una técnica utilizada por algunos sistemas de seguridad para analizar el tráfico descifrado a través de una red. Entonces, básicamente son protocolos de seguridad que se utilizan para cifrar la comunicación entre un navegador y un servidor, lo que garantiza que los datos transmitidos sean más privados y seguros. Entonces, cuando se lleva a cabo la inspección SSL, el sistema de seguridad actúa como intermediario entre el cliente y el servidor. Crea una conexión SSL con el cliente y otra con el servidor, desencriptando el tráfico en el medio para inspeccionarlo. Entonces, a nosotros ejecutar esto, nos permite analizar el tráfico en busca de malware, virus o ataques de phishing u otras amenazas. Aplicar políticas de seguridad como cifrado de contenido o bloqueo de sitios web maliciosos. Detectar y prevenir fugas o datos sensibles. Implementar medidas de control como la prevención de pérdida de datos o la autenticación del usuario, entre otras cosas. Es importante tener en cuenta que la inspección SSL puede plantear preocupaciones sobre la privacidad, ya que implica la intersección y examen de tráfico cifrado, que normalmente se considera seguro y privado. Con esa razón es crucial que cualquier implementación de inspección SSL cumpla con las regulaciones de privacidad y cumpla con las políticas de uso aceptable. Tenemos lo que es los riesgos residuales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los riesgos residuales básicamente significan los riesgos peligrosos o amenazas que permanecen después de que sean aplicados medidas de mitigación o control de riesgos. Básicamente, cuando hablamos de riesgos residuales nos referimos a los riesgos que aún están presentes o que no han sido completamente eliminados, a pesar de que se han implementado medidas para poder erradicar esos virus. Porque las medidas de control pueden no ser efectivas al 100%, pueden surgir nuevas amenazas o vulnerabilidades que no se han tenido en cuenta. Las medidas de control pueden no abordar completamente ciertos aspectos del riesgo, entre otras cosas. Entonces es importante reconocer que siempre habrá
algún nivel de riesgo residual en cualquier entorno o actividad, ya que es prácticamente imposible eliminar de todos los riesgos por completo. Entonces, el objetivo es reducirlo a un nivel aceptable, a lo más seguro posible, y gestionarlo de manera efectiva para minimizar su impacto en los objetivos de la organización. Esto generalmente implica un enfoque continuo de evaluación de riesgos, monitoreo y ajuste de las medidas de control según sea necesario. Eso fue todo de mi parte. Espero que hayan entendido algo. Gracias.